en la cultura. De Veracruz para el mundo. Miguel Salvador. Pues bien, Jorge, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cuál tema quieres que toquemos hoy? Pues yo creo que estaría bien empezar a hablar de la veracruzaneidad y el tema ¿por qué la veracruzaneidad? ¿Por qué abril? ¿Y qué significa esto de la veracruzaneidad? ¿Cuál es esta idea? Mira, la veracruzaneidad, la idea es lograr que a través de la propuesta ciudadana se declare a través del Congreso el mes de abril como mes de la veracruzaneidad. ¿Por qué? Bueno, por la serie de acontecimientos tan importantes que se desarrollaron en dicho mes, como es la llegada de Hernán Cortés y su expedición, su desembarco, también lo que es el momento en el cual las tropas norteamericanas desembarcan ya en el siglo XX, en 1914, y el pueblo veracruzano sale a combatirlos y por lo mismo nos otorgan la cuarta H. Y en ese contexto, todo lo que sucedió, Jorge, todo lo que algunos no pudieron observar, y lo que sí, por ejemplo, lo que sí, vamos a hablar las actividades del instituto, las grandes conferencias, vino la doctora Sodi de México, se dieron una serie de charlas con grandes especialistas del Instituto de Antropología e Historia, se dio un gran concierto en San Juan de Ulúa, se reflexionó acerca de toda esta actividad, se hizo la conmemoración en el monumento a los defensores del 14, pero también pude observar en redes sociales las personas que están en contra de esto que se llama la fundación, que por un lado hay los que están en favor, que es la fundación de la ciudad de Veracruz, otros que hablamos del Cabildo, y hay otros que dicen que ni uno ni lo otro, y es muy interesante también. ¿Por qué dicen que ni uno? Dicen, de hecho, Gaspar Covarrubias, el maestro que realiza los recorridos por el Camino Real, puso casi una carta en las redes sociales, una carta muy extensa que no es el medio, porque en redes hay que ser muy breve. Sin embargo, lo estuve analizando y él lo que dice es que no hubo ni la fundación, ni hubo de ciudad, ni de cabildo, porque no fue en abril, sino hasta mayo. Y él asegura, en base a algunos documentos, que no fue aquí en la zona de Veracruz, sino en Quiahuiztla. Por otro lado, y efectivamente nos ponemos a analizar que para el 2019 va a ser muy difícil que los grupos, sobre todo los grupos que están en contra, por ejemplo, de la hispanidad, por todo lo que fue la conquista de Tenochtitlan, pues no se pongan de acuerdo, porque lo que sí es un hecho es que llegó Hernán Cortés 21 y 22 de abril de 1519 a lo que son las costas actuales de Veracruz, pero todavía viene otro problema que no sé si algunos se hayan percatado, que el calendario juliano cambió posteriormente al gregoriano, si no estoy mal, Armando, y entonces pues las fechas pues no coincidirían. Casi como 15 días. Como de 15 días estaríamos hablando, entonces 21 y 22 de abril pues, tendríamos que aumentarle 15 días por el cambio de calendario. Y yo creo que es mira, en vez de pelear, porque muchos lo toman ya como algo personal, yo creo que tendríamos que sentarnos con todos los grupos para precisamente llegar a acuerdos. Siempre es importante escuchar otras voces, porque si esto llegase a comprobarse en base a documentos, pues sí, estaríamos ante un hecho de que se quiere aparentar algo que no es. No sé si me estoy explicando. Entonces, sí, estaríamos en una mentira histórica que queremos que realmente llegue a verdad, como pasó en la Alemania nazi, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad, y no es así. O sea, al final una mentira seguirá siendo una mentira. Entonces, creo que es importante que estamos a tiempo, previo a 1519, de saber si es la llegada de la expedición de Hernán Cortés, y eso es lo que se conmemora, si se conmemora la fundación de un cabildo o se conmemora la fundación de una ciudad. Vamos a continuar con esta polémica, se puede decir, porque es una polémica que ya queda. Vamos a seguir analizándola como tal. Nación Veracruz, 500 años y más. Hallazgos cerca de ti. Instituto Nacional
de Antropología e Historia. Armando Ruiz Aguilar, historiador del Centro INA Veracruz, coméntanos, a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy? Bueno, ahora es un tema de que viene a colación. Vamos a ir de lo sacro a lo profano, porque esta semana precisamente también vamos a proseguir con una serie de charlas y demás, a la cual hacemos una invitación al público que nos escucha. Una de ellas se llama Religiosidad y Guadalupanismo, una actualización. Pasado esto un poco, ahora en estos días de que ya se fue la Semana Santa, que hubo un bombardeo de esta información, de videos que han llegado hasta permitir que se tenga un conocimiento más amplio. Lo que queremos ver aquí es su repercusión. Es una idea del instituto aquí en el Centro INA Veracruz, que no nomás se conozca al INA como el defensor del patrimonio arqueológico, sino también, aparte de los inmuebles, desde la propia historia, ¿no? Y como la religiosidad tiene que ver no nomás con los especialistas, sino la mayoría de los ciudadanos, creemos que puede ser de mucho interés que la gente acuda a escuchar a los especialistas en las diferentes ramas, con una perspectiva de esta actualización, de que tendría que ver con la historia, con la historiografía, con la leyenda, y dos temas así muy en particular. Uno que serían las reminiscencias del pensamiento prehispánico hoy en día, en la Sierra de Zongolica y en Veracruz, y la otra, cuál es el tratamiento que se da a la restauración de los objetos físicos orgánicos, por ejemplo, en el caso de algunos huesos de santo, astillas del presunto madero en donde fue clavado Jesucristo, y eso también como para que la ciencia no tenga que lastimar los sentimientos de mucha gente, pero en el fondo es que la gente sepa más de la historiografía, de sus doctrinas y demás, para vivir en un ánimo de tolerancia, y el que sabe más, pues incluso hasta reafirmará sus creencias, ¿no? También se va a platicar sobre qué documentación hay sobre la Virgen de Guadalupe en el propio archivo allá en la Basílica, y también hay una doctora que va a traer toda una investigación sobre el papel de la mujer desde lo prehispánico hasta fechas actuales, con esa cuestión de por qué la Virgen de Guadalupe, independientemente de la creencia o no, es un ícono cultural, y que en su momento en la independencia básicamente sirvió para reforzar esa mexicanidad en que había en aquellos tiempos, ¿no? Todos creemos que son dos días de charlas muy interesantes, y finalizaríamos precisamente, va a venir el nieto de General Francisco Villa, va a platicarnos sobre a quién le rezaba el General Villa, ¿no? Hay una idea de que era comecuras, era medio liberal, no quiso que allá en Canuntillo hubiera el oficio religioso, pero ya la intimidad pues también le rezaba a San Antonio. Es una oportunidad muy interesante, precisamente pues para la gente que está interesada en estos temas, nos acompañe. Y como les decía, ir de lo sacro a lo profano. También el próximo jueves en la tarde vamos a presentar un videoclip para que hemos intitulado Villa en Veracruz. Él no estuvo físicamente aquí, pero será interesante ver cómo hubo una serie de cartas, de telegramas que se cruzó con Obregón, precisamente en donde se le pide su apoyo para pedir que se vayan los norteamericanos de aquí. Y finalmente Carranza está aquí, en Veracruz. Todo el mundo se ufana de que aquí fue la capital de la República, pero en realidad viene huyendo de los ejércitos de Villa y Zapata. Todas esas cosas las vamos a ver aquí en estos dos ciclos de conferencias de religiosidad y guadalupanismo, una actualización, y el jueves en la tarde Villa en Veracruz. Así que reiteramos la invitación a los interesados. Primeramente va a ser en casa principal esta cuestión del guadalupanismo, y luego en el CEBAR el jueves vamos a dar esta plática y la presentación de este video de Villa en Veracruz. Perfecto. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y continuamos en Nación Veracruz, 500 años y más, ya ahora mismo estando en Veracruz, puerto y puerta de México, esta sección auspiciada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que hoy vamos a estar hablando sobre este mismo tema, ¿no? Sobre esta polémica de si es o no es la fundación de la ciudad, que si fue la firma del Cabildo y no la fundación de la ciudad. Y como bien lo decías, Miguel, los detractores que dicen que ni una ni la otra, que no hubo ni tal cual como esto. Pero yo me quiero regresar a algunos puntos y quiero ponerlos aquí sobre las IES.
Están los que están en contra, los indigenistas, ¿no? Los que están a favor de todo lo que es las raíces prehispánicas, todas estas etnias prehispánicas, estos grupos indígenas que habitaron aquí directamente en el estado de Veracruz. Nosotros somos parte de la cultura totonaca, si no... Mayoritariamente, ¿no? sí. No, mayoritariamente. Totonacos, ya después vamos a hablar sobre esto. Pero, por ejemplo, todos estos grupos que están en contra de los españoles y que si nos conquistaron y que, bueno, ya somos una mezcla. Pero mi pregunta es, todos estos grupos, ¿qué quisieran? ¿Volver a todos los ritos y a todos estos formas de llevar pues sus creencias, estas grupos prehispánicos, estos grupos indígenas, donde pues que vamos a regresar otra vez a los sacrificios humanos y a sacarnos el corazón para ofrenderlo a los dioses? O ¿cuál es esa esencia? Porque hay algunos que se quedan en algunos puntos radicales, pero bueno, ¿pretendemos volver a eso? Pues más que nada, es el punto, ¿no? Más que nada es que quieren evitar que la figura, así como los que están en contra de don Porfirio Díaz, que la figura de Hernán Cortés se enaltezca, porque lo consideran un genocida, o sea, que acabó con un pueblo, cuando al final creo que ellos no han leído bien las crónicas. Pues no eran 400 españoles contra todo un reinado, o un rey, o un imperio, sino eran 400 españoles y tribus que se aliaron, bueno, de entrada con los ellos. tlaxcaltecas, ¿no? No, de entrada los totonacos. Los Acuérdate totonacos, claro, que sí, Zempoala, el cacique gordo de Zempoala, sí, llega a un acuerdo con los españoles, y casi me acordé de hace rato de las noticias lo que dijo Laura Morales de estas nuevas alianzas. Entonces, pues ¿saben qué? Yo creo que con ustedes me voy, porque yo sí pertenecía o estaba con claro, los aztecas. Hacen alianzas, ¿por qué? Porque todos aborrecían a los mexicas, ¿no? Los aztecas, ¿por qué? Porque los aztecas eran unos abusivos y les sacaban, los subyugaban sacando las guerras floridas, todo esto. Y bueno, los tlaxcaltecas se luchan contra los españoles, se dan cuenta que ya los más viejos llegan a acuerdos para precisamente se dan cuenta de la alianza. Los tlaxcaltecas luchan con los españoles. No, contra. Primero lucharon. A ver, fíjate, bueno, sí, es muy ya después con Xicoténcatl. Y luego ofrecen hasta en sacrificio y como dicen, lo empinan a Xicoténcatl el joven, que es el que la facción de los tlaxcaltecas que no quería tener alianza con los españoles y los combate, y después lo entregan, los mismos tlaxcaltecas entregan a Xicoténcatl el joven para ser ahora sí que asesinado por los españoles. Bueno, todo esto creo que le hace falta que lo conozcamos a profundidad para comprendernos. Y aquí viene otra propuesta para los amigos que nos están escuchando y este programa de los 500 años que se quiere hacer. A ver, creo que debemos reconciliar el pasado, pero para reconciliar el pasado primero tenemos que conocerlo. Y sí, conocerlo, claro. la realidad, a ver cuándo llegaron, a ver el calendario si era el mismo, cuándo fue que se hizo esta fundación de Cabildo, se perdieron las cartas, si no tenemos las cartas, ¿por qué no las hemos buscado en los diversos hablas de esta reconciliación del pasado y como bien lo dices, conocerlo como tal. Armando, tú que te has especializado, por ejemplo, en esto, la parte religiosa, ¿no? Hablabas hace un rato de estas reminiscencias del pensamiento prehispánico y yo me quiero remontar aquí al tema de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Como tú ya lo manejas, a pesar de, bueno, más bien, es que no quiero utilizar el término a pesar, pero bueno, es un ícono religioso, sin embargo se ha vuelto ya un ícono cultural, ¿no? Ya es un tema de parte de la cultura mexicana. Y la Virgen de Guadalupe es a través de la religión católica, y el catolicismo no era parte de las creencias de los grupos prehispánicos. Claro. No, sí, yo creo que de lo importante es eso. Yo creo que en primer lugar en las disidencias o demás se pueden sublimar cuando hay la presentación de pruebas más allá del hígado exacerbado, ¿no? Yo creo que sería una muy buena oportunidad de que la gente que está en contra de los festejos, porque una cosa es estar en contra de los festejos como en la cuestión política y otra cosa es estar en contra de la verdad histórica. Yo creo que el acopio de pruebas, de la interpretación, yo creo que eso sería muy benéfico para todos.
todos, porque sí, hay cosas que en el pasado se festejaron con diferentes criterios y demás, y se ve ahora como un botín político. Esa es esa impresión que me da. Pero es una cuestión ciudadana, desde los grupos que están discordes con esa información, se puede hacer una cronología de hechos, una presentación, una interpretación de la documentación de que se conoce y adelante. Y por el otro lado es lo que decíamos, ¿no? Independientemente de que hay una gran variedad de creencias religiosas o demás, el catolicismo, desde la llegada de que también estaría junto pegado con estas informaciones, llega también la evangelización. Fue una religión impuesta a los grupos que se encontraban aquí, y luego con el mestizaje, pues ya digamos, nadie en su sano juicio, aunque seas budista o demás, si tú ves una estampita de la Virgen de Guadalupe o vas a Notre Dame y estás en su capilla, esa imagen te va a dar un sentimiento de mexicanidad, independientemente de que no te postres, adores o demás, ¿no? Pero ya es un ícono cultural, porque estamos inmiscuidos en un mestizaje, ¿no? Y entonces yo creo que independientemente de eso hay que reconocer a las personas de que tienen religiones que apenas iniciaron en el 19, esto demás, que independientemente de esa creencia, somos un mestizaje, de que tenemos una serie de íconos universales, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería como una cuestión interesante hacer ese trabajo de los que tienen pruebas, aportarlas y demás, y que se dé a conocer esto. Bueno, nos vamos a ir al siguiente corte, pero ¿y si no hay las pruebas, qué? Te quedas con un mito, ¿no? Te quedas con una idea, ¿no? Uh-huh. Y si no hay las pruebas todavía contundentes, entonces que esa idea y ese mito ya no existe. Bueno, hay dos cosas. Si no están así, está la revisión histórica de qué se hizo a nivel de administración pública hasta en el pasado. Una de las objeciones es también que Francisco del Paz y Troncoso propuso una serie de fechas que se asimilaron en el porfiriato y restarían 100 años menos, ¿no? Pero es precisamente esa discusión pública de las disidencias, de las inconformidades, más que nada, pues para hacer precisamente un ejercicio de lo que vamos a conmemorar, que va a ser independiente de las administraciones, ¿no? Pero yo creo que eso sería el gran legado, hacer esta aportación, esas interpretaciones, porque sí hay los testimonios, a lo mejor no hubo los documentos, pero sí existe cómo se festejaba, cómo la administración pública del porfiriato y demás tomó esta problemática años antes. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y bueno, estamos de regreso en Nación Veracruz, 500 años y más, que en Artefacto, pues también vamos a seguir con este análisis, porque no estamos en ninguna polémica, porque nosotros no estamos polemizando nada, claro. Simplemente estamos analizando la polémica que existe, ¿no? Así es. En torno a y esto. Y vamos, ¿no?, a prever, voy a volver un profeta y un vaticinador ahí, porque hay que prever precisamente lo que va a ocurrir. Entonces, yo lo que propongo, y a las autoridades y a nuestros amigos de los clubes sociales y fundaciones, es que debemos ya de empezar, más que analizar a los eventos, hay que pensar precisamente en prever, en llegar a acuerdos, en buscar como lo dijo Armando, la verdad histórica, para reconciliarnos. Porque como en el caso de... Pero no es la de Murillo Karam, ¿verdad? No. Si nos vamos de Ayotzinapa, ¿verdad? Que de repente tenemos... Ahí sí vamos a estar fritos, ¿eh? Nos tenemos la estatua de Don Porfirio. Y que no la saquen, porque si la sacan la apedreamos y la destruimos. Y sin reconocer que la verdad histórica es que ahí está el puerto, ¿no? Está el puerto, está toda la Plaza de la República, están los miles de kilómetros de vías férreas en el país que todavía están desde la época de Porfirio Díaz. Y entonces se desata y lo ves en redes sociales y no, pues tú estás promoviendo, si él asesinó, si él esto, si el otro. Bueno, en el caso de Hernán Cortés, es que es la figura. Es que no se puede entender Veracruz si no analizamos a Hernán Cortés. Bueno, no nos podemos entender de entrada, no nos podemos entender como mexicanos, claro. Si no existe Hernán Cortés. Y volvemos a lo mismo, la Virgen de Guadalupe. Pero no te me vayas para allá. La Virgen de Guadalupe, ya un ícono, ya una parte ya del ícono de la cultura mexicana, de la mexicanidad. Como si vas a Notre Dame y ves a la Virgen de Guadalupe, ves a México ahí. Pero ahí te voy a decir que no, te voy a decir por qué. Y la Virgen de Guadalupe llegó con los españoles. Porque si los kilómetros adentro de Hernán Cortés, aquí nada más te vas y te la voy a poner barata. Veracruz sí no se puede pensar sin Hernán Cortés, porque fue la voluntad de un solo hombre la estancia de Hernán Cortés.
Lo demás, lo que me estás hablando de México y todo, no nada más tuvo que ver Hernán Cortés. Tuvo que ver también las alianzas, o sea, no nada más fue la voluntad de Cortés. La voluntad de Cortés fue Veracruz. Sí, lo decías, los totonacos, Para eso, los tlaxcaltecas en su momento. Entonces tenemos que demás, analizar si Cortés, poniendo el ejemplo o contraponiendo la forma de pensar de Juan de Grijalva, que dijo, no, aquí ya vi, sí está todo muy bien, pero yo me tengo que regresar. O sea, tuvo miedo Juan de Grijalva y no venía ni preparado. Pero si te pones a analizar, Hernán Cortés tampoco venía con gran ejército. O sea, ¿y en qué se basó? Se basó en la voluntad de un solo hombre, Veracruz. Ahí sí. Hernán Cortés, hay que analizar, Veracruz no se puede pensar si no es por la voluntad de Hernán Cortés para convencer a sus hombres y para que de repente se fundara un cabildo. Lo que pensamos después con la destrucción de Tenochtitlan, su conquista, no nada más tuvo que ver Hernán Cortés, tuvo que ver una gran alianza de pueblos y sobre todo traiciones también de los pueblos aledaños de lo que era Texcoco y el lago y todo Tenochtitlan. Y entonces ya no es nada más Cortés. Entonces creo que tenemos que analizar precisamente a Cortés para que lleguemos a este acuerdo de Veracruz. Mira, el tema está fascinante, sin duda alguna, nos tenemos que ir. Nos vamos a quedar para mañana, Miguel. ¿Por qué no analizamos la llegada de Juan de Grijalva, que fue un año antes, Así 1518, que eso sí a San Juan de Ulúa, y antes, ahí previo, antes las primeras expediciones donde se quedan Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, que es fascinante, el naufragio, exactamente el naufragio, esa historia, para ver lo previo, ¿no? Y sobre todo ir consolidando pues todo lo que fue hilar todas las historias que llevan a la conquista de México y a todas estas disputas ya también ideológicas como tal. Pues muchísimas gracias, como siempre, Armando Ruiz Aguilar, muchísimas gracias, nuestro historiador de Centro INA Veracruz. Nos vamos a estar escuchando. No, pues sí, yo nomás quisiera llegar a despedirme reiterando esta invitación hasta las 2 charlas y despedirme con una apotegma. La verdad nos hará libres, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Miguel Salvador Rodríguez. Muchas gracias y si están en Jalapa, pues visiten la Feria del Libro Universitario. Por ahí estamos en el stand de la editora de gobierno con La Pesadilla Jarocha. Pues muy bien. Muchas felicidades por todos esos libros, Miguel. Y nos vamos, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por su atención. Nos vamos a quedar mañana en punto de las 9 de la mañana en Nación Veracruz, 500 años y más. Muchísimas gracias. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.